Bueno, lo más interesante de los tercios es que en cierto modo vienen a ser como una especie de concentración destilada de la esencia de lo español. Es decir, es un instrumento militar, evidentemente, pero es un instrumento militar que es la consecuencia de muchos siglos de combate en circunstancias concretas, que son fundamentalmente la Reconquista y la conquista de Granada. Y lo más importante es que son además el resultado de una cierta construcción cultural, es decir, el Renacimiento español tiene unas características muy singulares, el modelo ético del que se rodea a los tercios tiene unas características enteramente singulares en la Europa de su tiempo y sobre todo aportan una cosa muy específicamente española, que es la posibilidad de que cualquier persona, sea cual sea su origen, puede adquirir moralmente un rango de señorío combatiendo. Hay que tener en cuenta que hablamos de una época en la que todavía el oficio de las armas está reservado o a los nobles, a los grandes señores, o a los mercenarios, que eran la morralla. Esto es enteramente distinto. Aparece un ejército nacional, valga el término, voluntario, popular, que por así decirlo instaura una suerte de democracia guerrera exactamente igual que se venía produciendo desde el principio de la Reconquista, cuando, por razones de pura supervivencia, aquí en el siglo IX, cualquier menestral podía guerrear y tenía derecho a usar armas. Eso, en el contexto de la Europa del tiempo, que es una Europa extremadamente jerarquizada, donde el oficio de la guerra estaba reservado a una casta, es algo completamente novedoso, completamente particular. Eso es lo que aportan los tercios, entre otras muchas cosas. Nunca hubo tercios en América, curiosamente. Es interesante. Bueno, hubo uno, el tercio de Arauco, ya muy entrado el siglo XVI, para acabar con los mapuches, porque no había forma de acabar con ellos, pero esta es otra historia. Lo que pasa es que sí es verdad que los soldados que habían servido en los tercios, con mucha frecuencia, daban el salto y marchaban a América. Entonces, Cortés, que intentó alistarse al menos 2 veces y falló en las 2, por su culpa, por otro lado, no fue soldado en los tercios, pero llevó consigo gente que había estado. Pizarro había combatido en las guerras de Italia, antes de que los tercios se llamaran oficialmente así. En la conquista de Chile, Valdivia, por ejemplo, ha estado en el saco de Roma con los tercios. Hay que tener en cuenta una cosa, los tercios no es algo que podamos identificar con lo que hoy conocemos como, por ejemplo, un regimiento. Es otra cosa enteramente distinta. La cuestión es la siguiente. A principios del siglo XVI, en la península italiana, los españoles tienen, a petición de la corona de Nápoles y por los vínculos familiares con la corona de Aragón, una serie de posiciones militares desperdigadas. En la época apenas hay ejércitos, digamos, de Estado, nacionales. Son mesnadas de grandes señores, que se unen cuando el rey los llama, cuando se unen. Bien, convertir todo eso en un bloque que pueda actuar, combatir junto y de forma coordinada es muy complicado. Eso empieza a hacerlo la infantería española en aquel momento en Italia. Y a partir de ahí se llega a un sistema más administrativo en realidad que otra cosa, que se llama de tercios, porque eran 3, en Lombardía, en Nápoles y en Sicilia, que lo que permite es a todas esas unidades desperdigadas integrarlas de forma que puedan combatir juntas y estén permanentemente movilizables. Esa es la gran innovación táctica y eso es lo que aportan los tercios. Es decir, no era una unidad singular, no era una unidad específica, era una forma específica de organizar las unidades. El espíritu de la infantería española en aquel momento era el heredado de la época del gran capitán antes de que los tercios se llamaran así, y a partir de 1530 y tantos es cuando reciben formalmente ese nombre que ya todo el mundo le daba por otro lado, ¿no? Bueno, yo creo que la superioridad radicó en un conjunto de factores verdaderamente asombrosos, que son, 1, el espíritu heredado de muchos siglos de guerra en España, que ha creado una mentalidad de combatiente muy particular. Ese tipo de combatiente que combate fundamentalmente por gloria antes que por dinero, cosa que en la Europa del tiempo era bastante poco común, ¿no? Ese tipo de democracia guerrera a la que me refería antes y que es una cosa muy específicamente española por las circunstancias de la Reconquista. 2, el talento del gran capitán a la hora de sacar las consecuencias adecuadas de una derrota que es la de Seminara y tener la suficiente capacidad de adaptación y la suficiente flexibilidad mental como para cambiar completamente su organización y que aquello funcione. Y 3, contra lo que el tópico dice de los españoles, la capacidad tecnológica e intelectual es el término para adaptarse permanentemente, 1, a las tácticas del enemigo, 2, a un territorio cambiante,
3 a las necesidades logísticas, 4 a las innovaciones tecnológicas. Y aquí la artillería, por ejemplo, fue fundamental. Es decir, los grandes profesores de matemáticas, que eran los jesuitas, eran los artilleros de los ejércitos españoles. Claro, eso también era una cosa insólita, pero era enteramente lógico. Es decir, del mismo modo que aquí en la Guerra Fría pues eran los científicos de las facultades de física norteamericanas quienes estaban en los programas de misiles, aquí era exactamente igual, ¿no? Ese conjunto de cosas se va sumando a partir sobre todo de la batalla de Pavía, y a lo largo del tiempo termina construyendo una máquina militar realmente formidable, tan formidable que enfrentada a fuerzas muy superiores, sin embargo, ganan siempre. Ganan siempre por ese conjunto de factores. Es muy interesante, por ejemplo, que el número de literatos españoles de la época que ha sido soldado es enorme. No lo encuentras en Francia, por ejemplo. O sea, Garcilaso, Lope, Calderón, etcétera, todos habían servido, en fin, Cervantes, en fin. Eso no ocurre en Francia con ello, con Jacín ni en ningún otro lugar. Es una cosa muy específicamente española. Es decir, sí, las tropas españolas tenían su propio espíritu, digamos, cultural para entendernos, ¿no? En segundo lugar, es verdad que cuando lees los tratados de los maestres de campo sobre cómo organizar las tropas, por ejemplo, el discurso de la disciplina de Sancho de Londoño, es asombroso que está plagado de referencias clásicas, grecolatinas, o sea que la gente ciertamente humanista tenía esa formación renacentista. Pero además y sobre todo por puras razones políticas. No hay que perder nunca de vista que lo que decía Clausewitz es verdad, la guerra es la prolongación de la política por otros medios. Los españoles estaban combatiendo en tierras que no habían invadido, sino que formaban parte del patrimonio de la corona. Y cuando los tercios, por ejemplo, van a Flandes, no van a invadir Flandes, van porque aquel territorio que es de su rey va a ser invadido por otros, que son en este caso unos rebeldes, calvinistas, etc. Bien, eso significa que no puedes aplicar al territorio en el que combates la ley habitual de la guerra, que es el saqueo y el pillaje. No puedes porque es tu gente. Entonces tienes que ingeniártelas para, por ejemplo, abastecerte en marcha. Cosa que no había pasado nunca. Se inventa, por ejemplo, el Camino Español. El Camino Español es el camino que llevaba a las tropas desde Milán hasta Flandes, a Bruselas, por ejemplo, a través de terrenos que hasta el siglo XX se consideraban infranqueables, los Vosgos, los Alpes, el Jura, las Ardenas, etc., ¿no? Para poder abastecer estas unidades de 2.000, 3.000, 4.000 personas, soldados, sus mujeres, los niños, el ganado, realmente era un pueblo en marcha. Bueno, para poder abastecerlos sin saquear el entorno, que es lo que pasaba entonces siempre en las guerras con los pobres campesinos por cuyos terrenos pasaban las tropas, lo que se hace es inventar un sistema copiado ciertamente del francés, pero perfeccionado, de subastas sobre los pueblos en los que vas pasando. De tal forma de que antes de que llegue el contingente, llegan corriendo unos comisionados, hablan con el alcalde, convocan una subasta. En la subasta, el mercader de la zona que mejor puja se queda con el derecho a abastecer a las tropas y cobra por ello. Con lo cual, al final, el paso de las tropas terminó convirtiéndose en un emporio de riqueza para todo lo que fue el Camino Español, primero por el oeste, luego por el este, durante más de un siglo. Bueno, eso también fue una innovación muy particularmente española, y nunca antes había ocurrido. Antes normalmente, y de hecho aquí hasta la Guerra de la Independencia en el siglo XIX, un ejército se abastecía sobre la marcha, sobre el terreno que pisaba. Por eso la guerra es uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Uno de los jinetes del Apocalipsis, perdón. Bien, eso también es un rasgo evidente de, yo no sé si llamarlo humanidad, es demasiado, ¿cómo decir?, ñoño, pero un rasgo evidente de comprensión política de lo que significa la guerra, ¿no? A mí hay un episodio que me resulta particularmente impresionante, porque define muy bien cuál era el espíritu de la infantería española de la época, que es el del asedio de Castelnuovo. Que consiste en lo siguiente: es un pedazo de islote en la costa adriática, que por diferentes avatares políticos que no vienen a cuento, se queda allí solo un tercio español, el de Sarmiento, quiero recordar, con 4.000 hombres. Y llega el pirata otomano Barbarroja con 50.000 a por él. Y evidentemente, bueno, después de un primer intento de tomarlo y ver que no puede, Barbarroja le pide a este que se rinda. Y el otro no se rinde.
Es absurdo, o sea, va a morir, lo sabe, si rehúsa rendirse, su final inevitable va a ser que le machaquen, pero él rehúsa rendirse porque su honor no se lo permite, su honor y el honor de su rey. Y la batalla termina después de 3 semanas de asedio, quiero recordar, brutal, insisto, 50.000 con sus barcos contra 4.000. Los otomanos pierden más de la mitad de su gente y los españoles mueren prácticamente todos, menos un centenar que cogen preso porque están heridos y terminan cautivos en Turquía, donde los mandaran, ¿no? Ese espíritu de yo no me puedo rendir porque soy lo que soy, es lo que define a los tercios. Sabían perfectamente cuál iba a ser su final, no cabía otro, nadie iba a socorrerles, no podían escapar, pero había que aguantar, y además había que aguantar a la hispánica manera, es decir, ven para acá que te vas a enterar, y se enteraron, es decir, más de la mitad del contingente enemigo. Es formidable. Bueno, es eso era lo que era el espíritu de los tercios, y me parece particularmente significativo además que se pueda escoger como modelo una derrota, no una victoria, ¿no? Sino una derrota. El gran problema que se plantea, sobre todo a partir del primer tercio del siglo XVII, es que el enemigo ha aprendido. Entonces, llega un momento en que los españoles tienen que enfrentarse contra un enemigo que ya no funciona como un siglo atrás, como enormes masas de mercenarios contratados para una batalla, sino que ya forman unidades regulares y permanentes, particularmente los holandeses, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, el enemigo alcanza una perfección semejante a la tuya. Desde el punto de vista político, ya no es tan fácil mantener el sistema de alianzas como antes, y desde el punto de vista logístico es un auténtico desastre porque el dinero no llega. Hay que recordar que Spínola, por ejemplo, que es el héroe del asedio y rendición de Breda, que paga de su bolsillo la campaña, termina arruinado. Arruinado es arruinado físicamente, ¿no? Bueno, todo eso hace que el modelo deje de funcionar. El modelo de tercios, que insisto, fundamentalmente era administrativo, es decir, organizar las unidades aquellas para poder moverlas en un arco que podemos imaginarlos, pues desde Bruselas, un arco que fuera hasta Argelia, ese arco es que eran las posesiones imperiales españolas, ¿no? Bueno, deja de ser útil, y en su lugar aparecen enfrente regimientos organizados, es decir, unidades no administrativas sino orgánicas, gente que vive junta, que combate junta, que entrena junta, que siempre está junta, y que forman eso que se llama una unidad orgánica en la terminología militar, cosa que, si no recuerdo mal, introducen los suecos en las grandes guerras de mediados del siglo XVII, ¿no? A partir de ese momento los tercios quedan obsoletos, y España allí puede aportar muy poquito más. No puede organizarlo sencillamente porque no hay gente para hacerlo. Con lo cual tienes que marcharte. Y a partir de ese momento, bueno, los tercios llegan a su final, serán sustituidos más adelante por el modelo de regimiento que incorpora aquí Felipe V a partir de principios del XVIII. Yo fui soldado 2 años y pico, pero era muy jovencito entonces. Y lo primero que veías en tu cuartel cuando entrabas era el poema de Calderón, este ejército que ves, bajo el hielo y el calor, que es, por así decir, el código ético para entendernos de los tercios, ¿no? Todos, en realidad. Es decir, lo que es el espíritu del soldado español bebe directamente en aquello. Hay unidades que específicamente lo han adoptado, como decir, lo han abrazado con más calor. La Legión desde el principio se definió como tercio de extranjeros precisamente por ese motivo, pero también la Guardia Civil estaba organizada en tercios desde mediados del siglo XIX, ¿no? Los tercios representan, vamos a ver, decía Junger que hay unidades militares que por sus, y no solo militares, pero bueno, que por sus características éticas imprimen un carácter que otros tienden a imitar. Y es verdad que hay ejemplos históricos muy concretos, es decir, la caballería medieval francesa creó un espíritu concreto, el espíritu caballeresco. Bien, la Armada Británica en el XIX es una evidencia, es decir, todo el mundo quería ser como la Armada Británica. La Compañía de Jesús creó una forma completa. Bueno, pues el Estado Mayor prusiano, por ejemplo, también, a partir del XIX, todo el mundo quería ser como el Estado Mayor prusiano. Pues los tercios son un poco lo mismo, es decir, que eran un modelo ético. Y tú lees ese poema de Calderón y realmente ves que ese tipo de disciplina que te obliga más a ti, porque tú quieres mandar sobre ti antes que porque debes obedecer al jefe, que ese tipo de sentimiento del honor que consiste en que
nadie es más que otro por venir de muy alta cuna, sino por lo que demuestra en el campo de batalla. Ese tipo de cosas realmente han configurado un modelo moral, ¿no? Y ese modelo moral ha seguido permanente en el ejército español y hoy con mucha frecuencia revisitado. Esto que usted acaba de ver aquí, solo lo va a ver aquí. Si quiere seguir viéndolo, suscríbase, vale la pena.